Hola, bienvenidos al estudio de Biblia de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la paz de Dios y nos vamos a concentrar en el capítulo 26 de Isaías, versículo 3, que dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay algunos malos hábitos de estudio que debemos evitar, pero entre ellos el más importante es dejar a un lado los prejuicios, ¿ok? Todo prejuicio que indique que ya no necesito estudiar, que ya no necesito aprender o ese tipo de cosas, sometámosla al Señor, ¿ok? Dejemos a un lado y vamos directo a aprender. ¿Qué sucedió? ¿Quién era Isaías o qué sucedió en el tiempo de Isaías cuando él escribió el capítulo 26, verso 3? Unos pequeños datos interesantes para tener la película completa. En el tiempo de Isaías había un trágico sincretismo entre el culto a Baal y el culto a Yahweh, que no era otra cosa más que paganismo, o sea, una mezcolanza de creencias entre los que seguían al Señor Yahweh y entre los que seguían y eran devotos al culto a Baal. Eso nosotros ya sabemos que eso permite muchas confusiones. ¿Quién fue Isaías? Fue un predicador urbano y poeta. ¡Yeah! Es curioso que el libro de Isaías es considerado el evangelio del Antiguo Testamento y que precisamente ese evangelio significa Yahweh salva o Dios es mi salvación. En los tiempos de Isaías, la sociedad sufría grandes trastornos. Bajo el reinado de Acaz y Manasés, el pueblo se volvió idólatra e incluso se llegó a la práctica del sacrificio de niños. ¡Qué detestable! ¿Qué tenemos que hacer o qué significa la paz de Dios? Una enseñanza clara, concisa, concreta, pero también muy práctica para estos momentos y espero que sea muy útil para usted. Señor nuestro Dios, ayúdanos, guíanos, bendícenos. Amén. ¿Qué era lo que teníamos en Edén? Trivia. ¿Qué era lo que teníamos en Edén que luego perdimos? Y cuando la recuperamos, no la valoramos. Que si la volvemos a perder, no nos damos cuenta porque no la conocimos. Respuesta: se acabó el tiempo. Comunión, común unión, que nos da la idea de intimidad. ¿Cómo podemos nosotros precisar y decir que Él nos da paz completa si nosotros hemos descuidado la comunión? Es imposible que nosotros podamos hablar de paz, es imposible de que nosotros vivamos en la paz del Señor, que nosotros experimentemos la paz de Dios, no como el mundo la da, sino como Cristo la da, porque el mundo nos miente, el mundo nos fabrica un montón de mentiras alrededor nuestro para que nosotros creamos y consumamos eso, pero Cristo dijo: yo les doy mi paz os dejo, mi paz os doy, de la propia boca de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasa con la paz? La paz puede haber solo dos circunstancias: tenerla o no tenerla, presencia de paz o ausencia de paz. Pero fijémonos en lo que dice la versión PDT del mismo versículo, palabra de Dios para todos. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. ¿Cómo sucede? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de esto? ¿Cómo es posible que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor? ¿Cómo vamos a poner la confianza en alguien que no conocemos? Hay que conocer a Jesús, hay que convertirse a Él y empezar a seguir los mandamientos, empezar a orar y a leer la Biblia. Ahora, pongámonos en una situación práctica de la vida. Es posible que usted se pregunte: bueno, ¿cómo puedo pensar? ¿Qué es eso de pensar? Imagínese que estamos orando en este momento y nos viene a la mente Josué 1:9 y nosotros estamos ahí cavilando en nuestra mente, desarrollando la sinapsis, nuestras neuronas ahí funcionando y dice: oh, esfuérzate, sé valiente, Señor, ayúdame, yo quiero ser así como Josué, que le dijeron, quiero ser objeto de la confianza de la gente que lo rodeaba y que le llegaron a decir: esfuérzate y sé valiente. Usted en cuestión de segundos, de nanosegundos, de algo más rápido que un nanosegundo, usted se ve a sí mismo, se imagina usted que está haciendo, por lo cual está usted orando. Está llevando a la práctica aquella oración que usted está efusivamente presentando al Señor, conversando, platicando con Él. ¿Esto qué es? Esto es desarrollar intimidad.
Esto es utilizar el regalo que Dios nos dio de la imaginación. Esto es decir a Dios, yo te amo. Yo me apropio de todo esto que es para mí, porque lo creo, porque quiero hacerlo verdad en mi vida, porque yo no quiero ser de esas personas que pierden el tiempo. Escuche atentamente lo que le voy a leer literalmente. Si cuando un hombre descansa, su imaginación instintivamente se dirige a Dios, es un creyente feliz. La humanidad tiene la tendencia de pensar en Dios en medio de la adversidad que en medio de la prosperidad. Esto tiene que cambiar, amigos. Tiene que cambiar definitivamente. Nosotros no podemos esperar ser corregidos por el Señor, ser llevados a circunstancias donde Él nos quiere enseñar, donde nos quiere entrenar, similar a cuando el Señor también atravesó la tentación del desierto. A veces el Señor permite que estemos en situaciones similares a un desierto y no podemos esperar atravesar todos esos valles, atravesar todas esas situaciones, esos percances, circunstancias difíciles y pensar que, oh, sí, Dios me va a ayudar. Es que Él tiene la obligación de ayudarme. No, hay una premisa aquí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Está perseverando, se está esforzando, quiere tener comunión, busca al Señor. Ese es el tipo de hombre, el tipo de mujer que Dios está buscando. Esa persona que se está esforzando, que está apartando un tiempo para desarrollar las disciplinas espirituales diariamente, que parece que no está tranquilo, o sea, ausencia de paz, si no tiene un tiempo para dedicarle palabras de elogio, de cariño, de amor a su Señor, a quien ama. Porque si bien es cierto que en Edén se perdió esa comunión, nosotros la recuperamos gracias a Cristo. Pero hay algunas personas que la están descuidando, de tal manera que al no tenerla, ni siquiera se dan cuenta de esa ausencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que perseverar. O sea, como dice la PDT, mantenerse pensando en el Señor. Y como dice la NBI, guardados en perfecta paz. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de carácter. Escuche, al de carácter firme, dice la NBI, lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. ¿Cómo desarrollamos esto llamado del carácter? ¿Cómo desarrollamos si no es que tiene que ser puesta a prueba nuestra personalidad? Muchas personas vemos en la actualidad que quieren que Dios les ayude, pero no que les forme el carácter. Vuelvo y repito, eso debe cambiar. Ya no lo podemos seguir dilatando más. Tenemos que dejar que Dios también nos forme el carácter, porque fruto de eso tendremos y disfrutaremos la paz de Dios. Deuteronomio 32, 46. Y ya voy casi terminando. Apliquen vuestro corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy. ¿Qué significa aplicar el corazón? 4 cosas importantes: fijar, atender, meter, grabar. Quiere decir que yo fijo en mi corazón las enseñanzas del Señor. Quiere decir que yo le pongo interés, que no ando vagando, holgazaneando, perdiendo el tiempo, sino que de verdad quiero tener comunión con Cristo. Quiere decir atender, atiendo con una actitud de humildad las enseñanzas que recibo, que me ayudan a mejorar mi relación con Cristo. Quiere decir meter. A través de mis sentidos, a través de mi mente me llega una enseñanza por el esfuerzo de las disciplinas espirituales y luego como una esponjita, así, la exprimo y eso baja hasta el cáliz de mi corazón y se hace carne en mi vida. Es un proceso y hay que empezar cuando tenemos y desarrollamos comunión, que es a través de la oración, que es a través de tener intimidad, y cuando tenemos intimidad con el Padre Dios, se desarrolla una atmósfera de paz. ¿Por qué? Porque sé a quién me estoy dirigiendo, sé en quién estoy confiando y como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Es como si usted pudiese, de forma figurada lo voy a decir, abrirse el pecho y en su corazoncito tatuar las enseñanzas del Señor. Eso estará caliente, latente, fuerte, fortalecido, porque es algo vivo las enseñanzas del Señor. Para terminar, 3 cosas importantes: pensar, recordar y guardar con alegría lo que Dios hace por nosotros. Segundo, enamorarse de Jesús y disfrutar pasar tiempo con Él a solas. Y tercero, leer la Biblia para aprender a ayudar a otros. Le pido a Dios que en este momento esta enseñanza sea útil y práctica para usted,
que usted la pueda atesorar en su corazón, guardarla y luchar con toda su vida para que nadie le quite ese tiempo de comunión que usted tiene con el Señor. Dios te bendiga, nos vemos muy pronto. Chao.